Como siempre, agradezco la oportunidad de referirme a José Gervasio Artigas. Este 19 de junio, que se conmemoraron los 256 años de su natalicio. Para tratar de hablar lo más importante, quiero referirme específicamente a los valores, que es lo que más tenemos que destacar, y sobre todo en estas épocas, para que todos aprendan y recuerdan la importancia no solo de su figura y después cómo surge, cómo crean la idea de Artigas como padre de la patria, sino ver al Artigas hombre, al Artigas humano, al Artigas que en una época como que fue bajado del pedestal para destacar justamente esos valores que en aquellas épocas que se podría ver o violencia o guerras o un sistema de vida en la campaña donde Artigas fue contrabandista después de haber combatido el contrabando cuando era blandengue, existe ese hecho importante de que Artigas fue reconocido recién en 1856 como padre de la patria, porque después de una sangrienta guerra civil, la primera guerra entre blancos y colorados o entre gobiernos, que podíamos decir, resumirlos en estas características, el país había quedado dividido y se necesitaba a un héroe que nos uniera y a un héroe que fue traído a la memoria, porque muchas veces había quedado como que olvidado y mucha gente ni siquiera sabía sobre Artigas porque había pasado 30 años en el Paraguay. O aquel Artigas que no vino y que muchas veces preguntaban, ¿por qué no vino? Y justamente creo que lo mejor que nos pasó a nosotros como orientales es que Artigas no vino, porque después sirvió para unirnos, sin banderas, con una ideología plagada de valores importantes. Y esos valores se formaron en la familia, se formaron cuando niño, se formaron cuando recibe una educación donde el respeto a los padres y el acompañar al abuelo lo hizo acercarse a los indios, lo hizo conocer, vivir, amar el campo y después de joven seguir conociendo a esa gente humilde que lo acompañó siempre y que fue siempre la base de su idea, de su política, de su gobierno, y que fue el apoyo a los humildes, el apoyo a los necesitados, el valorar al negro, al indio y al gaucho, que fueron los que formaron su ejército y que se destacaron por su valentía, se destacaron por ese valor, y justamente por ser Artigas, uno más entre ellos, aquel hombre común que podía tomar caña con ellos, o fumar, o bailar, o entretenerse, o incluso tener, como tuvo durante toda su vida, amores, mujeres, que era también algo muy propio de la época. No olvidemos que igual Bolívar tuvo 38, mientras a Artigas se le querían atribuir menos. Y todas esas cosas que se quisieron decir, como que en vez de disminuir la figura de Artigas, lo engrandece porque lo convierte en un hombre ejemplar. Después la carrera militar lo forma cuando se une al cuerpo de blandengues, lo hace aprender tácticas militares, lo hace conocer el campo, y cuando sigue a Félix de Azara lo hace conocer más y lo hace recorrer toda la banda oriental. Y cuando hablo banda oriental, provincia oriental, estoy diciendo que no era Uruguay, como a veces dicen. Incluso cuando llegaban a decir Artigas, los argentinos que a veces dicen, ¿por qué dicen que Artigas es argentino también? Porque la provincia oriental y la banda oriental era una parte de esa geografía, de ese lugar. Y bueno, muchas veces fue más reconocido en Entre Ríos, después incluso en Paraguay, porque trascendió las fronteras. Y porque cuando crea la Liga Federal, esas provincias unidas que lo nombran protector de los pueblos libres, que lo acompañan siempre,
hasta que después sí empiezan las divisiones, empiezan las traiciones y Artigas en 1820 se tiene que ir. Hablamos de esa época en que recorre el campo y se destaca con su valor, porque cuando tiene que, incluso por esta zona o por esta zona de Vichadero, por esta zona del país, Artigas tiene que combatir malhechores y eso lo convierte en un hombre temido, en un hombre valorado, respetado por su valentía. Un Artigas que fue siempre igual, cuyas ideas durante toda su vida lo hacen mantener como un hombre firme, fuerte, decidido, que no cambiaba. Era capaz de gobernar, fue capaz de dirigir ejércitos, pero también fue capaz de proteger un pueblo que durante el éxodo, cuando toda la campaña lo sigue y cuando la gente quema sus ranchos y se lleva lo que puede, lo sigue. Y él en el Ayuí tiene que administrar justicia, tiene que proveer lo que necesiten para mantenerse, tienen que defender al pueblo de los ataques de los portugueses o de quien fuera. Un Artigas que también se destacó no solo por su valentía y por su estrategia militar, cuando en la batalla de las Piedras logra, con muchos menos hombres y sin armas, como se dice siempre, con lanzas, con tacuara, hechas con las herramientas de trabajo, como las tijeras de esquilar, ese hombre es capaz de ser no sanguinario, como era común en la época, sino de hablar de perdón, enseñar solidaridad, enseñar clemencia. Otro de los grandes valores que tenemos que destacar. La organización política fue otro de los grandes fuertes de Artigas, no solo cuando tuvo que en el Ayuí también administrar, gobernar, lo fue sobre todo durante los gobiernos, y sobre todo en las instrucciones del año 13, cuando establece una organización de gobierno basada en divisiones de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, hablar de que la Constitución es el freno, porque es muy veleidosa la voluntad de los hombres, hablar entonces de un Artigas que crea instrucciones, enseña a gobernar a través de cabildos, a través de congresos, y que el pueblo sea el que lo coloca en el gobierno y el pueblo lo saca. En esa época también Artigas después aprende desde purificación a través del reglamento de tierras, a dividir, a enseñar, a que la gente plante, a que la gente se organice también en la forma económica. O sea, ese reglamento, esa Liga Federal, que es casi como si fuera un Mercosur de hoy, hace entonces que ese Artigas tenga otra de esas habilidades. Otra de las grandes obras de Artigas fue su apoyo a la educación, fue el apoyo a la Biblioteca Nacional que se creó en 1816, y fue el decir siempre que los jóvenes deberían recibir un gran influjo en la educación para que fueran personas de bien y personas útiles a su patria. Y en este momento necesitamos esas cosas también en cuanto a los valores y hablar de la educación. Y entonces, resumiendo, Artigas nos sigue durante toda su vida dando consejos, porque incluso cuando es viejito, cuando está en el Paraguay, se convierte en el padre de los pobres, ayuda a los pobres. Y hay un Artigas que algunos escritores lo llaman mítico. Es el Artigas, no curandero, pero un Artigas que aprendió con los indios y que en sus últimos años también ayudaba, curaba, así como también enseñaba catequismo a los niños de Paraguay. Entonces es múltiple, y resumir toda su vida y sobre todo sus valores en esta breve reseña, espero que lo que queda en nosotros es orgullo y agradecimiento. Bueno, a todos, muchas gracias.